Buenos días. Hola. Vamos a empezar esta mesa de inteligencia artificial y agricultura de precisión. Mi nombre es Pablo García Rodríguez, soy el moderador de la mesa y voy a hacer una breve presentación de por qué estoy aquí o no, ¿vale? Entonces, bueno, agradecer sobre todo a Juan Fran Delgado la invitación de participar en esta mesa. Y bueno, me ha gustado mucho la intervención de la mesa anterior, donde se ahondaba mucho en la parte rural. Yo soy el director general de Agenda Digital de la Junta de Extremadura. Tengo competencias en conectividad, donde obviamente Extremadura, con 26 habitantes por kilómetro cuadrado, pues es muy importante toda esa conectividad, todas esas infraestructuras de telecomunicaciones. Y ahora, mejor que nunca, tenemos una conectividad hacia el rural donde estamos mirando porcentajes de población que llegan a un 95%. Hay que cambiar el chip, hay que, en vez de hablar de población, y esto tiene mucho que ver con toda la industria agroalimentaria, en vez de hablar de población, por primera vez vamos a poder hablar en términos de territorio. Eso hace 3 semanas salió una licitación de 5G activo, no el pasivo, que quedó desierto, si alguno conocéis el tema, pero en el activo, con esto, las operadoras van a poder llegar no solo a nuestras poblaciones, sino a todo lo que es la parte productiva de nuestros pueblos, de nuestro rural. Desde la Junta de Extremadura ahí sacamos ayudas a Smart Vilas, ¿vale?, a territorios inteligentes. Y también tengo responsabilidades hacia las pymes y a los autónomos con comercio electrónico y TIC, teletrabajo, emprendimiento digital, etcétera. Como decía Juan Fran en la mesa introductoria de bienvenida, pues tenemos una cuenta pendiente ahí con el emprendimiento. También tengo una experiencia con una spin-off dentro de la universidad, en mi etapa universitaria. Obviamente fue mal porque cerró, pero fueron 7 años muy intensos, donde al final esa experiencia da un conocimiento y da una serie de cosas que te ayudan en el futuro. Hola, Javier. Muy buenas. ¿Has llegado? Buenos días. Estaba haciendo un poquito también así de tiempo, así llegaba Javier, que acaba de llegar a la estación, o sea que así estamos todos. Y bueno, pues yo creo que esa transferencia dentro de las universidades también es necesaria. Desde la Junta de Extremadura, en esta etapa, en estos últimos 4 años, hemos sacado un decreto ley de inteligencia artificial. Hemos sido la primera comunidad autónoma en España que ha regulado por ley la inteligencia artificial hacia una estrategia. Hace 2 o 3 semanas estuve en el DES, en Málaga, en el Digital Enterprise Show, y ahí el consejero de aquí de Andalucía también anunció esa estrategia de inteligencia artificial y, como también contó Juan Fran en la mesa inicial, pues Europa pues ya ha puesto esos cimientos la semana pasada. Y por último, bueno, una cosa que estoy muy orgulloso es del European Digital Innovation Hub. En España hay más de 40 Digital Innovation Hubs. Ha habido una convocatoria europea donde solo 12, ni tan siquiera uno por comunidad autónoma, donde 12 European Digital Innovation Hub han conseguido financiación, el 100% de financiación. Uno es el de Extremadura, que es en eficiencia, y el otro es el que tenéis vosotros aquí en Andalucía, el de Agrotech, ¿vale? Y donde todas las empresas extremeñas están colaborando en ese Agrotech, Andalucía Agrotech, con también Fundecid, que es el Parque Científico Tecnológico de Extremadura. Con esto y un bizcocho voy a dar paso a los miembros de la mesa. Es una mesa muy interesante. Y bueno, la primera va a ser Rosa Elvira Lillo, ¿vale? Ella es catedrática de Estadística e Investigación Operativa en la Universidad Carlos III. También es la directora del Instituto de la Universidad Carlos III con Santander sobre Big Data. Y bueno, un poco por introducirnos y por estar ahí, pues que nos hable un poco de ella, pues bueno, decir pues que ahora mismo estamos, como ya también habéis visto en la mesa anterior, hablando de datos, datos y datos. Entonces, no todo es inteligencia artificial, hay un montón de tecnologías que afectan a toda la parte agroalimentaria, ¿no?, como el que se contó en la otra mesa de blockchain, lo que es la parte de Big Data que también controlas, Salvira.
y otras tecnologías que están ahí, pero que yo creo que dependen mucho de ese dato, de esa visualización del dato, de esa interpretación, y donde ella es una auténtica experta en este mundo. Entonces, cuéntanos un poco tu visión. Bueno, a ver, yo creo que lo que hace que atractiva mi presencia en esta mesa es la combinación universidad y, llamémoslo entre comillas, empresa. Por una parte, el gorro de la investigación aplicada en temas relacionados con datos, con Big Data y, por tanto, con inteligencia artificial, y, por otra parte, el instituto que dirijo actualmente está muy pegado al mundo de la empresa, también en el entorno de datos. ¿Eso qué conocimiento me da? El mundo de la inteligencia artificial que se nutre fundamentalmente de datos es transversal. Aquí vamos a centrarnos en la parte agro, pero está totalmente palpable en cualquier área del conocimiento que actualmente tengamos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, pues que las empresas fundamentalmente están dando cuenta de que la incorporación de la analítica avanzada retorna más beneficios que si no se aplicaran. Y, por tanto, hay como una ansia desmesurada de tratar de aplicar cualquier tipo de técnicas, llamémoslas más actuales, que las que antiguamente se hacían. Eso, por una parte, desde el punto de vista de la universidad es muy bueno, porque las empresas tenéis problemas reales, que nosotros somos capaces de abordar. Y ahí viene la parte que conecto con el final de la anterior mesa, que es el talento. Ahora mismo estamos en una mesa sobre inteligencia artificial y hay determinados temas tan disruptivos que se están publicando los primeros papers en el 2023-2022. Eso que produce que la innovación deberíamos liderarla las universidades de la mano de las empresas. Y creo que cerrar el círculo virtuoso de que las empresas sois las que nos proporcionéis los problemas y nosotros los resolvamos, hace que la investigación en España también sea muchísimo más reconocida internacionalmente, ¿no? Yo simplemente señalar que nosotros, por ejemplo, estamos especializados en lo que llamamos proyectos boutique, porque son proyectos que las consultoras al uso, tipo Deloitte, tipo KPG, no pueden asumir porque no tienen la materia gris que necesita pues, un doctor para poderlas llevar a cabo, ¿no? Son proyectos no pequeños, sino de gran envergadura, pero que necesitan el aporte de un conocimiento muchísimo más avanzado, ¿no? Ahí hay temas que me imagino que saldrán ahora en el debate, como por ejemplo qué es la interpretabilidad de todo lo que es la inteligencia artificial o qué son modelos equitativos, modelos sin sesgo, que ahora mismo lo poquito que está hecho nos los están encargando empresas tan importantes como entidades financieras, porque es muy relevante que todo lo que se esté haciendo se esté haciendo bajo un marco jurídico lo más justo posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, resaltar que creo que la relación universidad-empresa ahora mismo está más de moda que nunca. No penséis que en las universidades, y en concreto, por ejemplo, mi formación es matemática, estamos en despacho haciendo teoremas. Eso ya creo que ha pasado un poco al pasado. Algunos todavía siguen haciéndolo y es totalmente lícito, pero que nos tengáis como aliados para resolver problemas que tenéis actualmente. Perfecto, Rosa Elvira. Bueno, ahora a continuación va a hablar José Emilio Guerrero. Me ha estado hablando de un montón de cosas, del máster relacionado con el tema, del mismo del European Digital Innovation Hub de aquí de Andalucía, de las cátedras que habéis solicitado de inteligencia artificial. Han acaparado el café que nos hemos tomado hoy Rosa Elvira y José Emilio. Han estado hablando todo el rato de los candidatos, de cuántas universidades habían presentado y muy interesante. Bueno, eso es un poco confidencial, no deberías decir. Pero bueno, está candente, ¿no? Yo no lo sabía. Bueno, ¿cómo surgen todas estas iniciativas? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por la asistencia. En breve me gustaría compartir algunos mensajes, ¿no? Lo primero, algo que probablemente la gente que no esté en el ámbito agro, en el agro del campo,
no tiene una conciencia exacta, aunque sí. El primero, esto de la agricultura y la cadena alimentaria es un tema muy complejo. Son sistemas n-dimensionales, dinámicos y en contexto de incertidumbre. Más no hay, más complejo, y aunque parezca sencillo, la labor es transformar ecosistemas de un estado SUI a un estado SUJ, pero con N atributos: resiliencia, vida, longevidad, productividad, diversidad. Y esto, lo primero es, cuando se habla de inteligencia artificial y de la relación de inteligencia artificial con el agro, el primer mensaje que me gustaría compartir con todos ustedes es que es complejo y necesitado de muchas aportaciones. El segundo mensaje es que en las últimas decenas de años, particularmente en las 2 últimas decenas, ha habido un crecimiento espectacular de tecnologías, de herramientas, de conciencia, de retos, de colocar sistemas complejos como el del agro en su amplio, en su justa medida, en sus componentes verdes, sociales, ética, alimentaria. Es decir, ese enfoque sistémico no es nada sencillo, pero sí que es verdad que en este momento tenemos un conocimiento más profundo para intentar identificar lo que podríamos denominar patrones no triviales. No triviales en la respuesta de los animales, de las plantas, del planeta, de las personas, del empleo, de la formación, etcétera, etcétera. Y llegamos a una conclusión, y es que conocimiento es imprescindible, y lo primero que tenemos es que entender que el conocimiento viene de distintas fuentes. Las plantas piensan y reaccionan, los animales piensan y reaccionan, tienen conocimiento, los humanos piensan y reaccionan, el planeta entero piensa y reacciona, y desde luego también, y cada vez con más fuerza, los algoritmos piensan y reaccionan. Y lo que quiero compartir es que la propuesta que hacemos y que trabajamos es esa integración de conocimiento para tomar decisiones más sabias, para poder hacer preguntas más pertinentes, más creativas y que avancen más en cuanto a esa toma de decisiones. Y ceñiéndome un poco, voy rápido a lo que me pregunta el coordinador. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos desde una institución universitaria como la Universidad de Córdoba? Pues primero, por lo menos en el grupo que tenemos más cercano, que yo soy profesor en la Escuela de Ingeniería Agroalimentaria y de Montes, primero está relativamente cohesionado. Esto es muy importante. La escala y esa aproximación social y de entender que hay un proyecto colectivo es de enorme importancia. Segundo, que llevamos los últimos 15 años con mucha intensidad permeando todas nuestras disciplinas con esa transformación digital, porque tenemos un reto de una transformación verde y digital, que sean armónicas y que sean sinérgicas, que sean enriquecedoras mutuamente. Y luego una conciencia que ya comentó mi compañera, no sabemos hacerlo solo. Tenemos vocación y pasión por construir alianzas y hemos ido compartiendo con empresas, con instituciones, aportando una pequeña parte, pero sobre todo construyendo conjuntamente esa integración de conocimiento. Pues trabajamos activamente en todo aquello que nos dejan y que podemos aportar algo. Hemos trabajado intensamente en la plataforma temática de Big Data y trazabilidad, una plataforma europea donde hay 19 regiones y 6 clústeres. Hemos trabajado intensamente en el EDIC, en el European Digital Innovation Hub. Estamos de lleno en ese tema. En un momento determinado nuestros partners, nuestros socios empresariales nos dijeron: no tenemos técnicos que estén a caballo entre un conocimiento profundo de la agricultura y las tecnologías y particularmente de la inteligencia. Hagamos algo. Y montamos ese máster Digital Agri en el cual nos ha ayudado a cambiar nuestra mentalidad. Y la conciencia, que no la compartirá todo el mundo, pero estamos en un cambio de época profundo. La inteligencia, es decir, el papel
la algoritmia, por decirlo de alguna forma, de muy diversas formas, para integrar en un conocimiento que conjunte los conocimientos tradicionales con los técnicos, con la ciencia, es un reto que tenemos y estamos ante un auténtico cambio de época con la inteligencia artificial, que nos está enseñando a trabajar. Y acabo en este sentido diciendo que sí, que estamos empeñados y tocamos todas las puertas y hemos hecho un esfuerzo enorme, como otras universidades, por presentarnos a la oferta, a la llamada de la Secretaría de Estado de Digitalización, y no me sé muy bien los nombres, pero hemos pedido una cátedra de inteligencia artificial. Estamos súper ilusionados y nos las vamos a dar, por lo menos mientras nos dicen que no, estamos ilusionados, pero creo que nos van a decir que sí. Otro tema de enorme importancia que no le habíamos dado demasiada bola es el tema de los llamados centros de demostración a nivel de la Unión Europea, los TEF. Estamos inmersos en esta misma semana el nodo español del único proyecto TEF Agro, Ingeniería Artificial y Inteligencia Artificial y Agro, estamos en ello con esto. Y nada más, yo vuelvo a repetir una frase para compartir. Desde luego, nuestra escuela, la Universidad de Córdoba, pasión, devoción por buscar alianzas y por un reto que tenemos enormemente distinto. Y como dicen los colombianos, ahí le dejo esa inquietud. ¿Te parece poco, José Emilio? Así. ¿Te parece poco? No, por eso digo que no me atrevo ya a concretar más cosas, ¿sabes? Bueno. Se me olvidó decir que juega en casa. Él es catedrático de agronómica, ¿no? Bueno, está bien. Y eso, de aquí de la Universidad de Córdoba. Y bueno, de Rosa Elvira es de Mérida, aunque esté en Madrid, es emeritense y también de Extremadura, ¿vale? Nos toca ahora movernos un poco, nos vamos ahora a Sevilla, ¿vale? Vamos a estar ahí con Manuel, con Pérez Ruiz, y tenéis también un máster de innovación agroalimentaria y es un apasionado de los casos de uso, de los modelos y de esas predicciones, ¿no? ¿Nos podías contar un poquito más de qué es lo que hacéis? En primer lugar, gracias por la invitación, gracias a todos por venir. Como dice Pablo, soy catedrático de la Universidad de Sevilla, lideramos un grupo medianamente joven, ya en mi caso son 21 años trabajando en agricultura de precisión. La inteligencia artificial pues llegó a nuestra vida un poco después y bueno, pues 12 personas muy motivadas trabajando en todo esto de las nuevas tecnologías en el agro, ¿no? Y ello nos ha permitido durante esta última década, básicamente, pues centrarnos en parte de lo que decía José Emilio antes, ¿no? Tenemos problemas complejos e intentamos conseguir soluciones integradoras, ¿no? Al final de todo esto, porque el campo es de esta manera, ¿no? Entre todo este recorrido en el que hemos trabajado en temas concretos de robótica, de predicción de cosecha en arándanos, en cítricos, en vehículos autónomos, en fin, todo lo relacionado con la mecatrónica aplicada a la agricultura, como decía, en un grupo, bueno, pues que hemos roto barreras en algunos casos, porque es un grupo interuniversitario, un grupo de investigación andaluz interuniversitario, que no es poco, ¿no? Que dos universidades quieran colaborar a nivel de grupos de investigación y, bueno, pues fue un empeño que tuvimos desde el principio y así lo hemos conseguido, ¿no? Estos últimos años, bueno, pues hemos conseguido proyectos europeos donde hemos trabajado el tema de la protección de cultivos y cómo aplicar inteligencia artificial a la hora de segmentar imágenes para poder detectar y clasificar el control de la mala hierba y hacer de esa forma una aplicación variable y específica, única y exclusivamente de herbicida donde hay mala hierba, ¿no? Con la contribución que eso supone no solo a la rentabilidad por parte del agricultor en muchos casos, sino también a la sostenibilidad, ¿no? Proyectos nacionales de fenotipado masivo, en donde los mejoradores genéticos, bueno, pues necesitan, los mejoradores vegetales necesitan, digamos, una información muy minuciosa de qué está ocurriendo en esas plantas que están ensayando en campo y ya tenemos plataformas eléctricas moviéndose en campo, tomando con información de LIDAR, sensores, hiper y multiespectrales, temperatura, información para tomar decisiones, ¿no? Al final somos capaces y tenemos un sistema de toma de información y monitorización muy avanzado, ¿no?
Estamos ahora en esa etapa de conseguir de todos esos datos la parte o la información actuable, aquella que nos permita de alguna forma tomar una decisión en campo, y para ello la inteligencia artificial está siendo muy importante, ¿no? Esos patrones, esa, digamos, segmentación, en fin, todo eso nos está permitiendo conocer un mundo, trayéndolo a la agricultura de precisión, que, bueno, pues es inmensamente apasionante. Y en todo ello, al igual que en la Universidad de Córdoba, hace unos años en la Universidad de Sevilla, pusimos en marcha el máster propio en Agricultura Digital e Innovación Agroalimentaria, y bueno, pues también formamos a alumnos que están muy demandados por todas las empresas que están del sector agrícola, que están intentando liderar proyectos o crear departamentos de digitalización. Ahora mismo hay más demanda que alumnos podemos ofrecer en este ámbito, y lo que tratamos un poco es de construir sobre una base agronómica esas capas de tecnologías de la información que bueno, pues que el propio grado no nos permite, digamos, introducir dentro de las enseñanzas ya regladas, y bueno, pues sobre esas capas creamos esos nuevos perfiles digitales que como decía, son muy demandados. Perfecto, Manuel. Bueno, ahora es el turno de Javier Tardaguila, es el que viene de más lejos, viene de La Rioja. Le ha llegado justo el tren a las 12, es el que tiene más mérito de todos, y hemos estado ahí hasta las 12:15, o sea que hasta nos ha venido un poco bien el retraso que hemos acumulado ahí en la bienvenida. Y bueno, viniendo de La Rioja, no podía ser de otra manera, es catedrático de viticultura de precisión. Y bueno, hablando con él, pues me transmitía pues lo difícil que es en nuestro sector pues el unir toda la parte tan tradicional con la parte tecnológica, ¿no? Y ahí es donde tenéis mucha experiencia y donde, bueno, estáis aportando vuestro granito de arena, ¿no? Y, bueno, ha sido un valiente en la universidad, hace esto que contaba también Juanfran Delgado de atrevernos desde la universidad a hacer transferencia, y ha montado ahí una spin-off muy interesante, se llama, ¿cómo se llama? Altavitis. Altavitis, ¿vale? Nos va a contar un poco con la experiencia y qué es lo que están aportando desde su grupo y como CEO de la empresa. Muy bien, muchísimas gracias. Un placer estar aquí en Córdoba. Muchísimas gracias a todos los organizadores, a Juan Francisco por organizar este magnífico congreso, y pedir disculpas por el retraso en mi llegada aquí al congreso. Bueno, nosotros quería comentarles en primer lugar que un poco los orígenes, ¿no?, de Altavitis. Altavitis nace es la primera spin-off de la Universidad de La Rioja. Es una startup centrada en lo que es viticultura digital y viticultura inteligente, que nace a partir de dos grupos de investigación con fuertes raíces tanto en la viticultura de precisión, el grupo Televitis, que yo fundé en el año 2008 después de una larga estancia en Australia, y el grupo DEMAS, que es un grupo especializado en lo que es la industria 4.0. Con el expertise de estos dos grupos decidimos hace 2 años crear esta empresa. Nos dimos cuenta del potencial de que teníamos, como se ha comentado anteriormente, que en agricultura es necesario mejorar la toma de decisiones y que estas decisiones se basen en datos, si es posible, en información objetiva, y veíamos cada vez más necesario pues desarrollar tecnologías e implementarlas en campo para adquirir datos, ¿no? Y nuestro grupo se centró en el desarrollo y la implementación de lo que se llama Proximal Sensing, de tecnologías próximas que trabajan a pocos centímetros o metros del viñedo, para determinar parámetros claves como podía ser la producción de uva, el estado hídrico del viñedo, optimizar el riego, o, por ejemplo, la estimación y la detección de plagas y enfermedades. A partir del uso de estas tecnologías, como pueden ser pues, desde la termografía, espectroscopía, análisis, imagen hiperespectral, nos dimos cuenta de que al final teníamos muchísimos datos, ¿no? Y dándole vuelta a este tema, la verdad es que tuve la oportunidad hace varios años ya de conocer creo que al profesor Francisco Herrera, Paco Herrera para muchos amigos, seguramente conocido aquí, uno de los grandes
digamos, expertos en inteligencia artificial, no solamente en Andalucía o España, sino yo creo que a nivel europeo. Mañana estará aquí. Con nosotros. Mañana va a sí, estar sí, aquí. O sea que, y fue un poco el que también nos animó a decir, bueno, vamos a empezar a realmente a exprimir ese limón, exprimir todos esos datos y transformar esos datos en información, ¿no? Y de ahí surgió Altavitis, ¿no? Entonces, Altavitis nace el año pasado, nace con la ilusión de un grupo de profesores universitarios de emprender, de poner en valor aquello a lo que habíamos dedicado durante nuestra vida profesional, durante más de 20 años, ¿no? Y para crear herramientas, instrumentos útiles para la industria y para la agricultura. Nuestro sueño es que lo que podamos hacer llegue a ser útil, ¿no? Llegue a ser útil, no se quede solamente en unos papers, en unos trabajos de investigación, sino que sean herramientas válidas para el sector, ¿no? ¿Qué hacemos en Altavitis? Pues hacemos herramientas para estimación del estado hídrico, por ejemplo, utilizando termografía. Hacemos también, como comentaba mi compañero Manuel, estimaciones de cosecha, basado en análisis de imagen, con plataformas siempre, en general, próximas. Y fundamentalmente lo que hacemos es la detección de plagas y enfermedades. Y lo hacemos de una forma precoz, porque pensamos que esa detección precoz de plagas y enfermedades es algo básico. Las plagas y enfermedades causan el 40% de la pérdida de alimentos, de la producción vegetal. Y eso tiene unas graves repercusiones. Además, ese ataque de plagas y enfermedades trae como consecuencia el uso masivo de fitosanitarios, con lo cual eso tiene un impacto notable en el medio ambiente y también en la mesa de todos los consumidores de alimentos, ¿no? Por tanto, nosotros intentamos reducir ese impacto de los fitosanitarios a nivel ambiental y a nivel de los consumidores. Intentamos reducir las pérdidas que tiene el agricultor mediante la detección de plagas y enfermedades de una forma precoz. Es decir, somos capaces de detectar los primeros síntomas que a veces son de tamaño muy pequeño. Estamos hablando del tamaño de una uña, ser capaces de diferenciarlo en una canopia de un viñedo que es compleja porque, bueno, pues está expuesto a diferentes condiciones ambientales, a diferentes condiciones de luz, con lo cual esa detección de síntomas muy pequeños, hablamos de 1 o 2 milímetros cuadrados, no es nada fácil. Pero bueno, lo hemos conseguido y estamos muy ilusionados y ese es nuestro objetivo, desarrollar esas herramientas y digamos que la vid sea un primer paso y de ahí escalarlo a otros cultivos que pensamos que no sería demasiado difícil, pues como el olivo o otros frutales que se puedan implementar. O sea que fundamentalmente esto es lo que hacemos en Altavitis. Estupendo, Javier. Muchas gracias. Bueno, hecha esta introducción inicial de los miembros de la mesa, pues vamos a hacer unas preguntas así un poco más dinámicas, ¿no? Y Rosa Elvira, a ver con qué tipo de empresas trabajáis, cómo es la experiencia hacia... A ver, el instituto nuestro es un instituto especializado fundamentalmente en analítica avanzada, con lo cual es muy transversal el tipo de aplicaciones. Nosotros trabajamos, puesto que estamos patrocinados por el Banco Santander, pues con todo el entorno Santander, en donde se han hecho avances significativos en temas de scoring, en temas de optimización de la malla base del Santander, en temas de formación, cosas que no puedo hablar por ser confidenciales, pero el espectro de aplicaciones pues abarca el Corte Inglés, abarca NEC Technology, abarca el Instituto Gregorio Marañón en temas de salud, sobre todo aplicaciones al campo genético, el marketing online, que es algo que se está desarrollando mucho actualmente y especialmente la detección temprana del fraude, porque hay muchísimo fraude en el marketing online. Todavía no se sabe ni siquiera métricas absolutas para detectarlo. Estamos trabajando con empresas del sector temas deportivos también y, bueno, creo que es bastante significativo en temas de robótica la amplitud de temas que tratamos. Por ejemplo, quisiera incidir en que el nuevo patrón que está adoptando los datos, es decir, que ahora mismo el dato ya no es un número, sino que el dato es una función, el dato es una imagen, el dato es un vídeo,
la sensorización que está trayendo la posibilidad de analizar grandes volúmenes de datos con una información, en algunos casos valiosa y en otras no, nos está permitiendo, por ejemplo, la utilización del dato que se obtiene de los relojes estos sincrónicos que tenemos en un proyecto que tenemos con la Universidad de Columbia para determinar el estado físico de los niños, ¿no? O sea que ha cambiado tanto el concepto del dato, el análisis de las imágenes produce el que los drones sean realmente una herramienta de trabajo bastante interesante que ha abierto muchísimo el campo de investigación y de aplicación de la analítica avanzada. O sea, lo que antiguamente era una estadística muy vinculada a datos, vamos a llamar de baja dimensión, ahora eso se ha transformado y es necesario, conjuntamente con el impulso que ha tenido la computación, el que podamos analizarlos, ¿no? Yo sí quería también decir que hoy en día se ha democratizado mucho la utilización de los algoritmos y la utilización de la analítica avanzada, es decir, que se está poniendo de manifiesto aquí que todas las personas que están trabajando ahora mismo más en el ámbito agro necesitan datos. ¿Quién está gestionando esos datos y quién está utilizando esos datos, ¿no? Abogo mucho por los equipos multidisciplinares en todos los ámbitos del conocimiento, que es lo que realmente produce que se tomen decisiones más eficientes, y hay que tener cuidado con el hecho de que cualquiera puede utilizar hoy un algoritmo que además está todo hoy en código abierto. O sea, la gente que trabaja en computación sabe que en R y en Python pueden encontrar cualquier tipo de algoritmo que le pueden pasar sus datos y tienen una salida que no sabemos si saben interpretar o no. Esa es una de las mayores riesgos que corremos actualmente, que cualquiera tiene acceso a ese tipo de algoritmos con o sin formación. Y a mí hay una frase que me gusta, que es el de No-Friesland Theorem, en el sentido de que no todo vale para todo. El factor humano es muy importante para tunear suficientemente los algoritmos y todo lo que conlleva. A mí me gusta casi más que Machine Learning, analítica avanzada o inteligencia artificial, para que puedan ser las soluciones realmente fiables. Por ejemplo, en un ámbito tan importante como es la seguridad aeronáutica, ahora se está sensorizando absolutamente todo, o sea, en un motor solamente de un ala de un avión, nosotros tenemos información acerca de 40 y tantos sensores. ¿Cómo hacer mantenimiento predictivo que sea realmente fiable? Eso no lo puede hacer cualquiera que coge el algoritmo de detección de fallos. Tiene que ser alguien que sepa del problema y que sepa adaptarlo a las necesidades. Entonces, eso para mí es otro mensaje importante. Cuidado con quién hace esa analítica de datos. Y bueno, por completar tu pregunta, creo que el espectro de aplicaciones del mundo en el que trabajamos es súper amplio. Y una anécdota, y es que nosotros hemos desarrollado o hemos participado en un proyecto de espinilleras inteligentes para deportistas, por ejemplo, que llevan sensorización, pero es que con las mismas mecánicas tuneadas estamos haciendo unos collares para animales para detectar un parto inminente, para detectar determinadas enfermedades o para determinar determinados riesgos. O sea, que la analítica está ahí, los datos están ahí y las posibilidades son tremendas. Gracias, Rosalvira. José Emilio, me ha estado hablando de cosas interesantísimas, de vehículos por control remoto, ¿no? De autónomos completamente. Me ha estado hablando incluso de satélites que van a poner ahí. Cuéntanos esos proyectos que tienes ahí en mente, ¿no? No, yo no, ojalá fueran ideas mías todas. Son un equipo muy amplio que participan activamente. Normalmente, como media, en los proyectos que estamos haciendo, están participando entre 40 y 50 investigadores. Lo primero quería resaltar una cuestión. Cada vez que hemos ido profundizando, nos hemos ido dando cuenta de una necesaria aproximación transdisciplinar, que no multidisciplinar, sino hay que crear nuevos espacios. Transdisciplinar, es decir, cómo aportamos cada uno cosas distintas fruto de nuestra experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido,
y de una forma muy particular, por no extendernos, en un proyecto que estamos acabando ya, en el mes de diciembre acabamos, un proyecto de la infraestructura científica de la Unión Europea, de la ERIC. Nos hemos visto abocados a desarrollar una enorme cantidad, como un portafolio increíble de nuevas herramientas que no estábamos acostumbrados. Estábamos acostumbrados en sus inicios, pero no tanto. Por ejemplo, pues 2 vehículos inteligentes, que no solo automáticos, es decir, que entiendan el entorno y que respondan al entorno, que sean capaces de sortear un obstáculo, volver a las de estas, de arrastrar un apero, el que fuera, y en este sentido, toda la dificultad que lleva un vehículo, tenemos la enorme ventaja de que para los humanos se están desarrollando vehículos inteligentes y hay muchas cosas que copiar, ¿no? Pero también es verdad que hemos irrumpido enormemente en lo que llamamos entornos virtuales de investigación. Metaverso. Entonces, bueno, el metaverso también. ¿Y gemelos digitales? Sí, pero y gemelos digitales e incorporando inteligencia artificial en cada uno de esos aspectos. Tenemos una super máquina de riego inteligente que ya es también un gemelo digital contra el cual lanzamos trillones de simulaciones en ese sentido. Y probablemente no lo más importante, digo en pura porque parece más notorio, pero sí que vamos a lanzar un satélite en los primeros días de octubre, un satélite de 6 unidades, que lo más importante es que nos ha obligado a entender, a incorporar la cultura satelital de una forma importante. Va a llevar una cámara que va a dar resolución en tierra de 470 metros, que es una resolución muy, muy importante para la agricultura. Lleva una capa de IoT, lleva una capa que va a aportar una de las empresas más exitosas, FOSA, de las más exitosas españolas, que desarrolla picosatélites. También hemos colaborado con Airbus, con Hispasat, con Hispate. Nos ha obligado a decir, mira, olvídate de lo que sabes del campo, invéntate un campo distinto porque tiene que interactuar de una forma distinta. Pero vuelvo a insistir, tenemos que crear nuevas disciplinas interactivas y evolutivas de una forma muy, muy importante, y creo que todavía necesitamos un tiempo de transición, sobre todo para hacer esa relación íntima, leal y honesta con nuestros alumnos, con nuestras empresas y con nuestras instituciones. Muy bien, muy interesante. Y bueno, Manuel, hablando de desarrollos tecnológicos, y ya ha salido también en la mesa de antes, pues toda la parte de 5G, ¿no?, para los datos, que está aportando aquí, ¿no? ¿Qué hacéis con drones también? ¿Estáis trabajando con mediciones y predicciones que estáis haciendo hacia el terreno, ¿no? ¿Cómo? Sí, efectivamente, un poco en la misma línea que dice José Emilio, ¿no? Intentamos romper las islas del conocimiento. Al final, en un mismo grupo de investigación pues, tiene que haber, en nuestro caso, agrónomos, computer science, industriales, en fin, al final un poco a un nivel de grupo de investigación para poder abordar proyectos de esas características tiene que existir, digamos, esos diferentes conocimientos, ¿no? Bueno, pues uno de los proyectos muy últimos que, bueno, terminó hace muy poquito, ¿no? Por ejemplo, el Go Fitodrone, donde, bueno, pues todo el mundo prácticamente, seguramente habéis visto algún vídeo de un dron aplicando, ¿no?, algo. Bueno, pues eso requiere un estudio bastante preciso detrás, donde en el caso que lleve tecnología 5G, le va a permitir, digamos, en tiempo real, una detección temprana, como indicaba antes Javier, de esa enfermedad y una aplicación justo en el mismo momento de detectarla del determinado producto fitosanitario. Entonces, bueno, la parte de desarrollo tecnológico, todo eso está avanzado. La regulatoria va un poco más lento. Bueno, eso suele pasar a veces en este tipo de proyectos tan avanzados, ¿no?, donde la parte técnica va avanzada y la regulación pues va un poco más lenta, ¿no? Sobre todo cuando se une, por un lado, la parte, digamos, del conocimiento agronómico y, por otro lado, pues hay agencias como AESA, que es el tema aeroespacial. Entonces, bueno, hacer encaje de todo ello es complicado, ¿no? Con las mismas plataformas de vuelo que se pueden usar para hacer una aplicación de tratamiento fitosanitario, se pueden utilizar
como comentábamos antes, para la predicción de una cosecha, ¿no? Hemos trabajado en cítricos, fijaros lo importante que es para una cooperativa agroalimentaria conocer con un mes de antelación la cosecha que va a tener de sus productores que le llevan, digamos, esa fruta a la cooperativa, y que esta cooperativa en muchos casos tiene que vender con anticipación en un mercado, ¿no? O sea, ese error de cálculo puede suponer en millones de kilos que pueda manejar una cooperativa agroalimentaria. Estoy hablando en el caso de los cítricos, por ejemplo, que es en el que hemos trabajado nosotros, pues supone una palanca de negociación muy, muy importante, ser preciso y detectar, digamos, predecir la cosecha de forma apropiada, ¿no? Simplemente lo que hemos hecho a nivel para que se entienda, a nivel de universidad, a nivel de ensayos en campo, es comparar cómo se hace la predicción de cosecha actualmente, que es con un técnico experimentado paseándose por la parcela con sus técnicas, bueno, pues convencionales, y pasar un dron volando esa parcela, detectando dónde tenemos cada una de esas naranjas, midiendo el calibre de las mismas y estimando la producción que vamos a tener por hectárea de esa parcela. Comparamos una cosa con otra y nos dimos cuenta que el error producido por la estimación con dron y visión por computador era mucho menor que el error humano. Bueno, pues eso dentro de una cooperativa le permite tomar una decisión de forma rápida, ¿no? Hemos convertido esos datos que hemos obtenido en campo en una decisión, y una decisión de valor, ¿no? Una decisión que la cooperativa rápidamente ha sido capaz de transformar en una palanca de negociación que quizás el agricultor, el que le demos esos 2 o 3 puntos de error mejor a nivel de agricultor no le interesa mucho, pero a nivel de cooperativa, que mueve muchos millones de kilos, es muy, muy interesante, ¿no? Y proyectos como estos pues son los que de verdad nos produce, bueno, pues gran emoción, que son aquellos en los que de verdad somos capaces de transformar esos datos, esas imágenes, me da igual el input, pero somos capaces de transformarlo en un valor para el sector agroalimentario. Estupendo, Manuel. Bueno, nos vamos otra vez a La Rioja con Javier. Y bueno, mirando su currículum, pues a mí, vamos, me ha llamado mucho la atención algo que además tenemos mucho déficit desde las universidades, y nos pasa también con las empresas. Las empresas grandes tienen grandes proyectos, pero nos está pasando con las pymes y los autónomos, y creo que pasa en la mayoría de las universidades españolas, pues tenemos un déficit en proyectos europeos. Tenemos un déficit de conseguir fondos europeos en relación y en porcentajes con otros países europeos, ¿no? Y bueno, Javier es un auténtico experto en estos proyectos. ¿Nos cuentas un poco, nos dices, nos hablas de la experiencia del grupo, de la empresa? Gracias por los halagos. No sé si soy un experto. Sí que les puedo decir que desde el año 2010 hemos colaborado en 8 proyectos europeos. Yo he sido el coordinador del proyecto Vine Robot hace 3 años. Era un proyecto europeo que trataba de diseñar un robot que fuera capaz de monitorizar el viñedo. Monitorizar aspectos claves como el color de la uva, que es un factor importantísimo en los vinos tintos, o el contenido en nitrógeno de las hojas del viñedo y, por tanto, poder optimizar la fertilización nitrogenada. Es decir, todo eso mediante un vehículo totalmente terrestre, autónomo, que se movía por el viñedo. Eso fue hace 8 años. Ahora mismo ya hay empresas que están produciendo robots para monitorizar el viñedo. Hay más de 200 robots funcionando en los viñedos europeos. Desgraciadamente, creo que no ha sido ninguna española, aunque hay algunas implicadas, pero el que está más avanzado es una empresa francesa de la zona de Champagne. Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos. Los proyectos europeos no son fáciles, ¿no? Yo creo que hay que, digamos, varios requisitos. El primero, tener un buen conocimiento del problema que estás abordando. Segundo, tener unas buenas relaciones con grupos europeos y diferentes al tuyo, porque si yo trabajo en viticultura necesito a veces seguramente colaborar con expertos en sensórica, en electrónica, en inteligencia artificial, y eso a veces no es fácil en las universidades. Y antes se comentaba el factor multidisciplinar. Yo creo que es clave. Yo, el año 2008, cuando fundé el grupo Televitis, lo creé con este objetivo. En ese grupo trabajan y trabajamos actualmente desde agrónomos, como comentaba Manuel,
expertos en electrónica, expertos en sensórica, expertos en matemáticas, en estadística, en robótica, es decir, totalmente un equipo multidisciplinar. No se cierran las puertas prácticamente a nadie, ¿no? Y eso yo creo que es raro, somos un grupo muy raro en la Universidad Española. ¿Por qué? Porque los universidades españolas normalmente son grupos muy monógamos, ¿no? Es decir, un grupo de químicas son químicos, un grupo de biólogos son biólogos, etcétera, etcétera. Es difícil crear un equipo multidisciplinar. Y, de hecho, para subrayar esta problemática, hemos tenido algunos ejemplos. Recuerdo varios alumnos, incluso de la Universidad de Granada, aquí en Andalucía, eran informáticos, han llegado a hacer el doctorado con nosotros y han tenido problemas para ser inscritos en los programas de doctorado en viticultura y enología. O sea, y hasta el punto, ¿por qué? Yo me preguntaba por qué. He tenido muchas discusiones, pero al final, bueno, han entrado, han hecho la tesis, pero teniendo dificultades y no poniendo las cosas fáciles desde la propia universidad. Algo yo creo que tenemos que pensar, que tenemos que pensar en esos programas de doctorado mucho más amplios, mucho más multidisciplinares, si queremos realmente abarcar problemas complejos. Y este es un problema. Yo creo que lo que se trata de los objetivos de la agricultura son complejos, como se han dicho. Comparto plenamente todo lo que han dicho mis compañeros de la mesa, totalmente. Entonces, hemos estado ahí, rodeando de gente que, bueno, de otras universidades, de otras empresas en toda Europa, desde Alemania, Francia, Italia, Inglaterra, y la verdad es que ha sido un placer y muchas veces volver a encontrarse en otros proyectos porque otra gente tiene otras inquietudes y luego te invitan a participar, o sea que es entrar también en una dinámica yo creo que muy importante y que aporta unos fondos pues notables, o sea, mientras un proyecto europeo puede ser 5 veces, 10 veces, tener un presupuesto mayor que los proyectos nacionales. De hecho, nuestro grupo ya últimamente participa muy poco en los proyectos nacionales, desgraciadamente. Algunas veces nos llaman, pero preferimos jugar en Europa si podemos, porque la financiación es mucho más potente y las relaciones que se crean y los problemas que se abordan son, digamos, pues tienen una mayor trascendencia y una mayor, digamos, relevancia. ¿Me permitís un momento apuntar una cosa en relación con los proyectos europeos, donde la base es el consorcio? Ahora tenemos una oportunidad también en España con los fondos de recuperación de los proyectos que están saliendo de colaboración público-privada. De hecho, hoy se acaba de convocar una convocatoria transaccional en la que es fundamental que haya una universidad y una OPI, un centro de investigación. Yo creo que esto está muy en la línea de los proyectos europeos, pero os animo, no sé si aquí estáis gente de empresa o no estáis gente de empresa, a incentivarlo porque además van en su mayor parte a subvención, no a préstamo, con lo cual es bastante atractivo para una empresa y este puede ser el primer pinito para luego enlazar con un proyecto europeo donde también es importante no solamente centros de investigación, sino también empresas, por lo menos a los que hemos ido nosotros, ¿no? Bueno, bien, sí, lo comparto realmente. Bueno, pues sepan ustedes que nuestra empresa está muy abierta a colaboración público-privada en todo tipo de proyectos. Muy bien, Javier. Gracias, Rosalvira. Bueno, ahora voy a lanzar a mis 4 compañeros de mesa una pregunta así al aire, ¿no? Ya salió antes en la otra mesa, ¿no? Entonces, está claramente todo lo que tiene que ver con datos y con inteligencia artificial va a crear nuevos puestos de trabajo muy diferentes, incluso que no sabemos cómo va a evolucionar todo esto. Y por otro lado, en contraste, pues tenemos un claro problema que también mencionasteis antes de talento digital. Claro, mucha tecnología, pero si no hay personas que lo apliquen, pues mal vamos, ¿no? ¿Cómo veis esto? Lo lanzo así al aire y el que quiera. A ver, yo por aportar algo, la falta de talento es un hecho y la falta de talento, bajo mi punto de vista, viene por 2 motivos. Uno, porque todo lo que es la educación secundaria, incluso me atrevería a decir la primaria, necesita una reforma urgente, que es empezar a incentivar a los chicos en temas de tecnología, de programación desde la escuela para desmitificar que esto es algo accesible a todo el mundo y, sobre todo, y eso me compete a mí en el ámbito cuantitativo, o sea, la forma en la que se enseñan las matemáticas actualmente es algo que es inconcebible, ¿no? Entonces, ahí tenemos que empezar a meter mano. Y, por otra parte,
se ha instaurado el que este tipo de grados son más difíciles y realmente hay menos volumen de gente que opta por este tipo de estudio. No sé si por desconocimiento de las salidas profesionales o porque realmente el mensaje todavía no ha bajado a la escuela secundaria, con lo cual las tareas de divulgación son todavía más urgentes, ¿no? En ese sentido, hay muchas empresas que están optando por, de alguna forma, actualizar a su gente y nosotros, por ejemplo, hemos dado muchos cursos in company, es decir, gente que dice, pues quiero formarme en programación, quiero formarme en analítica avanzada, quiero hacer un proyecto de Big Data, entonces se están dando muchos cursos de actualización en conjunción con las empresas en función de lo que se demanda, ¿no? Y luego en el aspecto del empleo, yo no soy tan negativa, o sea, yo creo que en las nuevas tecnologías, pues como pasó en la anterior revolución industrial, estamos en un periodo transitorio en el que evidentemente desaparecerá un tipo de empleo, pero se generará otro tipo de empleo un poco más cualificado, y ahí otra vez incido en la necesidad de hacer una buena estructuración tanto de FP como de los grados universitarios. Y otro tema que ha salido es actualizar la oferta educativa en la universidad hacia títulos más multidisciplinares, que es lo que realmente necesitamos, ¿no? Eso es. Sí, yo, no sé, por aportar una, pero en otra dimensión, digo, yo he tenido la enorme suerte de coordinar un taller de empresa desde el año 2000 en la universidad hasta ahora. Ya han pasado cientos de alumnos y si me preguntaran, rescata una idea fuerte, ¿no? Que muchas veces comparamos con promociones anteriores. Y yo creo que ahí está en el código genético, hay algunas cosas, y yo digo, ¿sabéis lo que he notado más? Cuando los alumnos ponen más pasión, cuando, como dicen los gringos, just in time, cuando tú le enseñas algo que es lo que están necesitando en ese momento. Eso en el mundo emprendedor es lo más importante. Es decir, he llegado a esa conclusión después de 20 y algo de años en ese taller. Y hay otra cuestión de enorme importancia, y es el aprendizaje entre iguales y en distintos estratos. Eso que se dice teóricamente en todos los planes docentes, pero el aprendizaje entre iguales es increíblemente útil. Increíblemente útil. Y ya me permite, digo, para presumir, porque como han dicho, pero no, ya no lo coordino, que lo he dejado este año, pero ahí hay investigadores que están. Hemos tenido durante 23 años un programa de doctorado con 276 investigadores de 4 instituciones distintas. El IFAPA, la Universidad de Sevilla, la Universidad de Córdoba y pastorear 276 investigadores en España. Sí. Pero es enormemente enriquecedor. Muy bien, José, muy bien. No sé, bueno, yo simplemente, creo que la generación que estamos aquí, me atrevería a decir que no es una generación digital. O sea, que lo que está viniendo y los que nos enfrentamos a los niños de 18 años, niñas de 18 años todos los días en la universidad, en los primeros cursos, podemos decir que empiezan a llegar algunos nativos digitales y que, ellos no ven en la inteligencia artificial un problema de pérdida de trabajo, como podemos ver nosotros en el futuro. Yo creo que al final lo que va a ir todo un poco en esas tareas más rutinarias, predecibles, en las que no se necesita creación de ningún tipo. Pues la inteligencia artificial hará su papel, pero en esos sectores de fabricación, de transporte, logística, administración, pero realmente no veo, ni ellos siquiera que vienen detrás, ven en que esto de la inteligencia artificial pudiera afectarle en algún momento en determinados puestos de trabajo. Se crearán otros y de otra cualificación, pero realmente no. O sea, yo creo que viene a ayudar. Digo un poco porque se ve en algunas noticias, se ve en los medios un poco esto de que se van a perder puestos de trabajo. Yo creo que se van a perder porque, pues realmente pues no... Hombre, el ChatGPT ha hecho mucho daño en ese sentido, ¿no? O sea, el debate que se ha abierto alrededor del ChatGPT, ¿no? Claro. Entonces ellos no ven en todo esto un problema. No sé si influye el que ya sean nativos digitales y ven esto con otro ojo, a cómo lo podemos ver la mayoría de los que nos encontramos aquí en esta sala hoy. Perdón. No lo toques. Mejor no tocarlo. Yo creo que en agricultura, en la producción vegetal,
quizá haya una ventaja en un enriquecimiento de profesionales. Yo veo, por ejemplo, en el mundo del vino que las bodegas están ampliando todo el departamento de producción vegetal, es decir, toda la parte de campo, porque en la parte de campo tradicionalmente a veces había un responsable y luego había un equipo de campo, que eran los que hacían los trabajos manuales. Y ese equipo manual quizá esté, digamos, reduciéndose. Imaginemos la vendimia. Ahora mismo prácticamente en España el 60% de la vendimia se realiza mecánicamente. Pero si en Francia y en Italia es el 85-90%. O sea, nosotros vamos allá. Por nuestra cultura cuesta cambiar, ¿no? El mundo del vino, si la agricultura es tradicional, el mundo del vino quizás sea más, ¿no? Muchos lo ven como un arte, ¿eh? Nosotros lo vemos como un arte que se puede explicar y se puede mejorar con la tecnología y con la ciencia. Ahí siempre ha sido nuestra visión, ¿no? Y en ese sentido creo que veo que las grandes bodegas, las grandes empresas se están dotando cada vez más de personal especializado, especialistas en lo que es viticultura de precisión, manejo de sensores. Yo creo que ahí vamos mejorando y vamos a poder tomar mejores decisiones. Vamos a reducir costes, a reducir fertilizantes, vamos a reducir impacto ambiental, vamos a intentar reducir también el consumo de fitosanitarios, que tiene un impacto notable, yo creo, ¿no? Yo creo que es algo fundamental que nos tenemos que plantear. O sea, la agricultura junto con la ganadería y la producción forestal producen más del 25% de los gases invernaderos. Es algo que nos tenemos que plantear. Y a su vez, digamos, el cambio climático lo que hace es que alterar lo que se llama un año medio. Yo recuerdo aquí mucha gente seguramente cuando estudiábamos agronomía decía, pues el año medio aquí en Córdoba, en La Mancha, no lo sé, en cualquier lugar era así. Ahora, ¿cuál es el año medio? O sea, cada vez hay una mayor variabilidad climática interanual e intraanual, con lo cual necesitamos mayores herramientas, más potentes, para monitorear qué está pasando, qué está sucediendo hoy y predecir, como comentaba Manuel, qué va a pasar mañana en la producción, en el cierre de enfermedades, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí hace falta, yo creo que, mucho talento, como se comentaba anteriormente. Gracias a todos. Gracias, Javier. Bueno, aunque vamos retrasados con el programa, nosotros vamos a cumplir la hora nuestra. Hemos empezado y 20, me quedan 7 minutos. Los que están retrasados son otros. Y como estáis, Juanfra, pues bueno, mientras no me riña, todo va bien. Entonces, bueno, tenemos un montón de preguntas del público. Somos conscientes y solo vamos a poder atender alguna de ellas, ¿vale? Por ejemplo, David quería preguntar, ¿verdad?, sobre cosas de riego ¿no? Y ¿le podéis acercar un micro, por favor, ahí a David, que se ha presentado voluntario? Bueno, en este caso, más que preguntar, me gustaría comentar para quien no me conozca. Yo me he dedicado a la investigación pública durante más de 20 años. Me he formado en la universidad, he hecho mi tesis doctoral en el CSIC y he trabajado en el IFAP en la Junta de Andalucía. Y lo último es que me he transferido a mí mismo y he montado una startup para transferir esos conocimientos, digamos, que se han generado y de hecho lo hemos aplicado en una comunidad de regantes donde este año, con restricciones de agua, han llegado a ahorrar más de 1 millón de metros cúbicos de agua sin pérdida de producción. En Huelva, una cosa que me provocó una enorme satisfacción, mucho más que publicar un paper, a pesar de que ese ha sido mi objetivo prioritario durante 20 años, es bastante más satisfactorio, por ejemplo, que el personal que está recogiendo en el campo te diga: ese cacharrito que tenéis ahí es lo que hace que yo no vaya con botas de agua, que todo esté seco y que no se esté perdiendo el agua. Sí, pues no lo vayáis a quitar, ¿eh? Ese tipo de situaciones en la realidad son muy importantes. Voy a coincidir mucho con algunas de las cosas que se han comentado en relación, por ejemplo, a lo que comentaba José Emilio. La transferencia horizontal es fundamental. O sea, que los propios agricultores, cuando interiorizan esa herramienta y ese conocimiento, se lo explican a los demás, ahí es donde realmente se va haciendo comunidad y se van convenciendo unos a otros. El entendimiento de la sociología y de la relación entre las personas, yo que también soy antropólogo, además de ingeniero, es fundamental la visión general de cómo se relacionan en esa sociedad.
Y estoy muy en desacuerdo, no se ha dicho en esta mesa, pero estoy muy en desacuerdo con la idea general de que el hecho de que sean personas mayores o que sean personas en el ámbito rural hace que tengan más dificultades en el acceso tecnológico. Estoy muy en desacuerdo. Mi padre aprendió el WhatsApp con 70 años. Con 70 años. Mi padre se comunica con WhatsApp con todo el mundo. Nosotros mandamos las recomendaciones de riego por WhatsApp, todo el mundo las entiende. Lo que pasa es que hay que ponerle lo que ellos quieren ver. Lo que no se le puede hacer es que se conviertan los agricultores en científicos de datos. Eso no va a pasar nunca. Los agricultores ya tienen bastantes problemas con los que tienen. Y son muy eficaces. No han dado de comer a todos durante mucho tiempo. Y no han dado de comer en la pandemia. Entonces no son tontos. Y si tú le das una cosa que a ellos les resulta útil, como estaba comentando Manuel, que mejora enseguida la predicción que ellos tenían, la aceptan. Entonces vamos a dejar también un discurso desde la parte académica de que es que los pobres no entienden y hay que hacer un montón de formación para los productos que se desarrollan en la academia. Eso es lo único que quería decir. Gracias. Bueno, David, en ese sentido es que la universidad o los académicos estamos aprendiendo a hacer transferencias. Yo creo que eso es algo también novedoso, por lo menos en mi ámbito, que no se hacía antiguamente. Entonces, el hablar el mismo idioma de la persona que te está pidiendo un problema no es algo que está al alcance de todo y no es sencillo. Pero evidentemente el que te contrata, bien sea el agricultor o bien sea un banco o bien sea un médico, lo que necesita es que le hables en su lenguaje, no en el tuyo. Y eso pues es algo que también hay que aprender, ¿no? Gracias, David. Gracias, Rosalvira. Para acabar, incluso tenemos una pregunta para el público, ¿vale? Manuel, todo tuyo. Bueno, yo no se le voy a hacer a nadie en concreto, pero si a no... Juanfran. Bueno, a Juanfran. Simplemente era un poco el hecho desde que desde el mundo académico, bueno, pues el mundo en el que, bueno, pues, investigaciones, laboratorios, al final se espera que desde la propia universidad, del entorno universitario, salga un mensaje que llegue a ese agricultor, ¿no? Que de verdad entienda el valor de lo que se está haciendo desde la universidad como lo entendemos nosotros, ¿no? Y eso no es sencillo, o sea, hay barreras de formación, culturales, en fin, muchas barreras, ¿no? Entonces, quería lanzar un poco la pregunta simplemente por si alguien tiene alguna idea yo estoy muy preocupado desde que la academia no seamos capaces de adaptar, digamos, el mensaje de forma apropiada para que la implementación de todas estas nuevas tecnologías en el sector agro pues sea lo más rápida posible. Entonces, yo me hago muchas preguntas con respecto a eso, ¿no? Y encuentro muchos vacíos, ¿no? Y no sé si en vuestro día a día, en donde estéis en vuestras organizaciones, en fin, tenéis alguna idea en la que eso pueda ayudar, ¿no? Y ayudar a esa aceleración de las tecnologías. ¿Quién se atreve? Si no te toca, Juanfran. Hola. Hola. Oye, qué lujo de panel de mesa que tenemos ahí, empezando por Rosa Elvira, que le agradezco mucho que haya venido, que sé el periplo que tiene hasta llegar donde va después. José Emilio, que para mí, se lo digo muchas veces a él y lo digo en público, es un sabio de los que vamos a conocer en nuestra vida a lo mejor 2 o 3, pues José Emilio es uno de ellos, ¿eh? Y ha abierto mucho camino en este tema. Entonces, ¿qué preguntas vamos a responder? Manolo, que ha dicho una verdad que se contesta a su propia pregunta, que es que la gente de 18 años asume esto como propio, ¿no? Mi padre era agricultor, lo digo porque falleció hace 10 años, pero era agricultor, cuidaba sus olivos, tal, y el tipo iba a la feria y el primer atomizador que se compraba con células fotoeléctricas, que no sé qué, con un ordenador que llevaba aquello muy primitivo, ese se lo compraba, porque él se daba cuenta que eliminaba mano de obra, que eliminaba productos, que los echaba tal. Es decir, él y mi padre cuando compró aquello tenía ya 70 años. Quiero decir que el agricultor adopta cuando encuentra que es menos gasto y que es más beneficio.
Entonces, gracias Manuel, porque tu intervención, la pregunta y lo que se responde a tu pregunta es, lo que tenemos que hacer es dar el salto de que las propiedades pasen a gente joven, porque el problema es que un hijo con 80, o sea, un padre con 80 le pasa a un hijo con 60 su propiedad. Esto no puede ser, es decir, hay que legislarlo porque tenemos una legislación del siglo XVIII en ese aspecto y eso hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo e incentivarlo. Y luego, bueno, pues Javier, me encanta que hayas puesto una cifra encima de la mesa con respecto a que en Italia y en Francia se adoptan la tecnología robótica, por ejemplo, en el cuidado de cultivos antes. ¿Por qué? Pues, hombre, hay que conocer un poco qué es lo que pasa allí. Tú has dicho en la región de Champagne, en Francia. Claro, ¿cuánto vale una hectárea en la región de Champagne, en Francia? 1 millón. 1 millón. ¿Cuánto vale una hectárea en España? Quiero decir, es que eso influye, es decir, el dinero influye también en las ventajas de introducir tecnología, ¿no? Pero no es todo, no es todo. Está la cultura, está esto que hemos dicho del relevo generacional, están todo ese tipo de cosas, ¿no? Así es que, en fin, no sé si he respondido, pero desde luego he querido... Qué mal he hecho en darte el micrófono. Vamos. Bueno, ya cortamos aquí, si no me van a echar a mí, que soy el responsable de que se cumplan los tiempos. Nos hemos pasado 3 minutillos, pero bueno. Nada, un placer estar aquí por parte de mis compañeros y de mí mismo y gracias por la atención.